Vivimos desconectados y aislados, pero cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer. Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa, En Contacto, ¿la oración influye en Dios? Como un seguidor de Jesucristo, ¿cuál es su recurso más poderoso? ¿Cuál es su mayor privilegio? ¿Y cuál es el regalo más práctico que Dios le ha podido dar? Bien, la respuesta a esas tres preguntas es la oración. Y en ocasiones lo damos por sentado. Solamente pensamos, bueno, siempre puedo orar si lo necesito. Y si le pregunta casi a cualquiera, ¿cree en la oración?, dirán que sí. Si les pregunta a usted, ¿ora?, lo más probable es que digan que sí. Y si les pregunta a quién ora usted, le van a decir a Dios. Y si les pide, bueno, hábleme de su Dios, entonces obtendrá todo tipo de respuestas confusas, no bíblicas, sobre quién es Dios. Y una de las circunstancias que rodea eso son las preguntas y las dudas que muchas veces surgen entre la gente y piensan, pues creo en Dios y sí oro, pero... Y lo que pasa es que en vez de tener una vida de oración, de fe, su vida de oración es ojalá. Oran y ojalá pase. Hacen su petición y ojalá. Y ellos hablan con Dios sobre sus necesidades, deseos y luego ojalá. Dios no pretende que nuestra vida de oración sea un ojalá. Él pretende que sea una vida de confianza, seguridad y de firmeza absoluta. Que nos acerquemos a Él, le solicitemos algo. Creamos en el corazón que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, de poder, de gracia y de bondad, y que está ahí para oír y responder la oración de sus hijos. Eso es lo que pretende. Esa es la clase de Dios que es. ¿Cómo llegamos a Él? Por medio de su Hijo, Jesucristo. Es el más sublime privilegio que tenemos. Ser capaces de hablar con Él, escucharlo y saber que por amor habla a nuestro corazón. Lo que quisiera hacer en este mensaje es tratar el siguiente tema, que es: ¿la oración influye en Dios? ¿Influye o no influye? Y así, al hablar de este tema, responderé unas 4 preguntas difíciles que muchas veces, diría que rondan nuestra mente, y cuando oramos de vez en cuando aparecen, y cuando lo hacen, disminuyen nuestra fe en el momento. Cuando nuestro Padre quiere que nos acerquemos a Él con confianza, seguridad y audacia. Así que clarificaré eso. Quisiera que me acompañen a un pasaje muy familiar en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, comenzando en el versículo 7. Hay algunas cosas muy simples que Cristo nos dijo sobre la oración, y muchas veces la gente tiene la idea, lo único que debo hacer es pedir y lo obtendré. Pero debe recordar esto: la pureza de nuestro corazón. Escuche, la pureza del corazón afecta la respuesta de Dios a nuestra petición. Escuche lo que Él dice. Versículo 7, Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa es la clase de Dios que es. Es un Dios bueno, que desea dar a sus hijos cosas buenas. Bien, hay 4 preguntas que quisiera responder. 4 preguntas inquietantes que yacen en nuestra mente y que a veces causan un problema. Y así, muchas veces la gente responde y dicen, bueno, si estas cosas son ciertas, ¿luego qué? Así que consideremos 4 preguntas. Escuche con atención para que esté seguro de oír lo que digo y lo que no digo. Aquí está la primera.
Alguien dice, pues si Dios ya conoce mis necesidades, dicen que es omnisciente, conoce mis necesidades y las conoce todas, ¿por qué necesito hablar con Dios sobre algo cuando Él ya lo sabe? Bueno, aclaremos algo. Número uno, no está informándole, no viene con información. Y por ende, debemos orarle, aunque sabemos que Él dice, su Padre sabe qué necesitan antes de pedírselo. ¿Por qué pedirle? Porque esto es lo que hace, honra a Dios. Lo honra como la fuente de su necesidad. Lo honra como el recurso para todos sus deseos y necesidades. Y lo que hace es honrarlo al pedírselo. Él quiere que le pidamos, si no, ¿qué hacemos? Lo damos por sentado. Cuando todo va bien, me pregunto, ¿qué tan seguido se detiene para sinceramente agradecer a Dios? ¿Cuándo se preocupa por su salud y le agradece por ella? Cuando está enfermo. ¿Cuándo comienza a estar agradecido por donde vive? Cuando pasa algo. ¿Por su auto? Cuando le pasa algo. ¿Por sus amigos? Cuando se han ido. Mire, Dios quiere que pida. Él quiere que pida porque lo que dice es esto. Entiendo quién eres. Nosotros sabemos que tú eres el recurso y por eso venimos a ti. Él dice, no tienen porque no piden. Escuche, solo porque Dios conoce su necesidad no significa que porque sabe va a llenarla. ¿No le pide? ¿Por qué no? Porque o lo da por sentado o es muy orgulloso para pedirle. Usted dice, no le creo a Dios, no quiero molestarlo. Le pregunto, ¿cómo molesta la omnisciencia? No puede molestarlo. Usted dice, no creo que a Dios le interesen esas cosas de la vida. ¿Y cómo qué, por ejemplo? Escuche, si es algo por lo que considera que le gustaría tener una respuesta, a Dios le interesa. ¿Necesita sabiduría y dirección en algo? A Él le interesa. Hay una necesidad, ya sea financiera, física, material, relacional, lo que sea, a Él le interesa. Le importa qué está pasando en su vida. Así, solo porque Él sabe, no es una señal para no orar. La segunda pregunta que a menudo surge es esta. Si Dios ya ha predeterminado lo que va a hacer en una situación, ¿para qué orar? Parece una pérdida de tiempo si Él ya determinó lo que hará. ¿Por qué debo orar? Hay dos buenas razones. Dos razones por las cuales debemos orar cuando Dios ya predeterminó exactamente lo que hará en una situación. Número uno, piénselo. Cuando estamos orando por algo que naturalmente Dios ya sabe lo que hará, ¿por qué debería orar? Esta es la razón. Porque cuando comenzamos a orar, lo que sea que Dios pretenda, lo que Él hará es gentilmente, con paciencia, en silencio, a veces rápido, a veces un periodo de tiempo. Él comenzará a obrar en nuestra voluntad y nuestro deseo, y lo que pasa es que Él nos pone en armonía con su voluntad para que, cuando Él haga lo que le pedimos que haga, o Él hace lo que Él ha elegido hacer, estemos en armonía con su voluntad. No hay paz donde no hay armonía. No puede tener paz con Dios cuando no está en armonía con Él. Digamos, por ejemplo, que su amigo está enfermo, muy enfermo. ¿Y Dios sabe lo que hará? Sí, lo sabe. Y si Dios ya sabe lo que va a hacer, ¿por qué debo hablarle al respecto cuando ya tomó una decisión? Usted no sabe lo que Él hará. Y segundo, supongamos, por ejemplo, que Dios sabe que Él sabe que esa persona no se recuperará. Lo llamará a su reino y usted dice, Dios ya lo sabe, ¿por qué orar? Porque cuando Dios comienza a obrar en su vida y lo pone en armonía con su voluntad, lo que hace es prepararlo con la conciencia de su presencia para que cuando camine por el valle tormentoso, lo haga en paz. Esa es una razón. Una segunda razón es esta, y es que en ocasiones, cuando Dios ya sabe lo que va a hacer, Él quiere que oremos porque usted puede ser el instrumento que Dios usará para que esto suceda. Digamos, por ejemplo, su amigo está enfermo. Dios le pone una carga y comienza a clamar a Dios por su sanidad. Al principio no sabe si es la voluntad de Dios, pero cuanto más ora, más fuertes se vuelven sus sentimientos. Y cuanto más cree dentro de su corazón que Dios quiere sanarlo. Y quisiera que vea esto.
Dios lo usa como, escuche, lo usa como el instrumento. ¿Podría hacerlo sin usted? Claro que sí. Pero Él nos usa como instrumento y ¿qué pasa? Dios es glorificado en el proceso. Nuestra fe se fortalece. ¿Qué hacemos? Nos motivamos para orar más fuerte, más fielmente, más seguido sobre otras situaciones y circunstancias solo porque Él determinó lo que va a hacer no significa que ya no debamos orar. Porque Él, escuche, Dios obra en cooperación con usted, es decir, obra por medio de usted. Muchas cosas podría hacer sin usted. Por ejemplo, Él podría llevar el Evangelio al mundo sin nosotros. Pero ha escogido que predicando el Evangelio, el canto del Evangelio, la palabra escrita o lo que sea, esa forma escogió para llevar a la gente al conocimiento salvador de Cristo. Y así la oración tiene este increíble aspecto que creo que muchas veces olvidamos. Luego hay otra pregunta que a menudo surge y es esta. Y es, el éxito, escuche, el éxito de los decretos eternos de Dios depende de nuestra oración. ¿Cuál es el decreto eterno de Dios? Simplemente los planes de Dios, que Él, antes de la creación, determinó llevar a cabo, pase lo que pase. Es decir, hay cosas que Dios hará sin importar nada. Ore o no ore, Él va a hacerlo. Y así pensemos en sus decretos. Piensen, por ejemplo, Él eligió a Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos. La nación de Israel. Dios los escogió como su pueblo elegido. Y Él dice, esto es lo que haré. Y hermano, no hace diferencia lo que pase en este mundo, y cuántos consejos se reúnen y cuántas guerras haya, no hace diferencia. Cuando Dios decreta algo, Él hará que se lleve a cabo. Y por ende, nuestra oración no tiene efecto sobre esas cosas que Dios predeterminó que Él hará incondicionalmente. Hay cosas condicionadas. Por ejemplo, Él dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo iré y sanaré su tierra. Aquí está condicionado si oran. Pero hay cosas que Dios dice, esto sucederá, no hay un pero, y ninguna oración tendrá efecto sobre ello. Bien, ¿Dios está influenciado en sus decretos por nuestra oración? Claro que no. No tiene ningún efecto sobre sus decretos. Algunas cosas las hará, pase lo que pase. Pero ahí no radica nuestro problema, porque escuche, suponga, es decir, si no vamos a orar por esas cosas que Dios decretó, esas cosas que Él predeterminó como creador hace mucho tiempo, no podemos hacer nada. Pero nosotros somos responsables de nuestra vida, y si no oramos, ¿cuáles son las consecuencias? Si no oramos por nuestra vida, hay consecuencias. Caemos en pecado, nos desanimamos, nos deprimimos, nos volvemos infructuosos en la vida, nuestra vida no cuenta. ¿Por qué? Porque, escuche, la oración nos mantiene conectados. La oración es como la línea eléctrica. Y donde hay oración hay poder, y donde falta la oración falta el poder. Y se pregunta, ¿por qué sigo cayendo en pecado? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué mis sermones no son efectivos? ¿O por qué mi testimonio no es efectivo? ¿Por qué no entiendo esto? ¿Y por qué esto y lo otro? Le hago una sencilla pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa delante del Padre Celestial buscando sabiduría, guía, dirección y su poder en su vida y escuche sus ideas en su palabra? Y la fuerza para hacer lo que sabe que Dios quiere que haga es la línea eléctrica, la corta y tiene un problema. Le hablo de esas cosas que cortocircuitan la línea eléctrica. Dudamos, si Dios ya lo sabe, ¿por qué debo orar? Si ya lo determinó, ¿qué diferencia hace? Hace toda la diferencia porque somos responsables de nuestra vida, de nuestras acciones y falta de acciones en la vida. Y al conectarse con Él en su vida de oración y se convierte en el centro y núcleo de lo que pasa en su interior, ¿sabe qué pasará? Tendrá paz, gozo y contentamiento. Mire, Dios comenzará a usarlo en la vida de la gente. Usted dice, yo quiero que Dios me use. Comience a orar. No ore esto, no ore, oh Dios, úsame. Orará esto. Si escucha, diga amén. Orará esto. Dios, hazme apto para ser usado. ¿Sabe lo que hará? Él lo cansará. Póngase apto para ser usado y Él obrará en su vida. Debe elegir. Puede vivir su vida con egoísmo, solo para usted, haciendo lo suyo. Ve a lo largo de los años y piensa, ¿qué pasó? Y aquí la Biblia habla de que Dios limpia todas las lágrimas. ¿Sabe qué nos hará llorar en el cielo? No puedo probarlo, naturalmente. Ninguno sabe exactamente qué pasará, pero tengo una sospecha.
un vistazo de qué pudimos hacer, quiénes pudimos ser y lo que pudimos lograr. ¿Cómo pudimos impactar la vida de otros y no lo hicimos? Cuando pienso en algo que podría hacernos llorar en el juicio, aunque sea un juicio de recompensas, sería eso. Pero hay una última pregunta. ¿Su oración cambia el parecer de Dios? Bien, ahora quisiera que me acompañe a un pasaje, el capítulo 32 de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Le diré qué pasa. Moisés ha estado en el monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos. Y Dios ve lo que está pasando y el Señor le dijo esto. Él dijo, tu pueblo se ha corrompido. Y en Éxodo 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró a Dios y esto es lo que dijo, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos. La Biblia dice, versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Significa esto que podemos ir a Dios cuando Dios decidió que hará algo y cambiar su parecer? No, piense en esto. Piénselo. Dios, ¿quién puso la carga de su pueblo en el corazón de Moisés? Fue Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque vio la corrupción de su corazón. Él sabía qué pasaba. Están ahí celebrando esta gran fiesta con un becerro de oro, adorando a un becerro de oro que no los sacó de la esclavitud de Egipto. Y entonces Dios dice, voy a castigarlos. Y Moisés clamaba y decía, por favor, no hagas eso. ¿Y qué pasa? Dios carga el corazón de Moisés. Moisés tiene esta increíble compasión por la nación de Israel. Él clama a Dios, por favor, dales otra oportunidad. Dios dice, está bien. Así Dios cambia de parecer. Escuche atento. Si me escucha, diga amén. Hay 3 cosas que nunca cambian en Dios: su carácter, sus propósitos y sus promesas. Nunca cambian. Así que pensamos que Dios cambia de parecer. Él no cambia de parecer sobre amarnos incondicionalmente. Él no cambia de parecer sobre nada que tenga que ver con su carácter, sus propósitos o sus promesas. No cambia, Él es un Dios inmutable. Y así cuando la Biblia dice que cambió, escuche qué pasó. Él dijo, está bien, Moisés, oigo lo que dices. Luego, Moisés desciende del monte y descubre lo que está pasando. ¿Y qué hace? Les presenta un mensaje de juicio y él quema el becerro de oro, lo muele, lo esparce sobre el agua y los hace beberla. Y luego llamó a los de su lado y dijo, ustedes estarán de mi lado. Hijos de Leví, luego dijo, saquen su espada. 1 minuto, él acababa de clamar a Dios para que no hiciera algo así. Y mataron a 3,000 de ellos. Dios conocía la condición del pueblo. Puso en el corazón de Moisés una enorme carga de orar por ellos. ¿Sabía Dios lo que iba a hacer? Sí sabía. ¿Y qué pasa? Moisés, en su compasión por ellos, en su pasión por ellos, en su amor, ve cómo se corrompen unos a otros. Y mataron a 3,000 de ellos. A veces venimos a Dios y le pedimos que haga esto o aquello o lo otro, y ¿sabe qué descubriremos? Dios sabe todo el tiempo que es mejor. Y mientras que oía su oración, porque es un Dios de gracia, honró la petición de Moisés como intercesor. Pero al final, Dios cumplió su voluntad.
y era destruir a aquellos que corrompían al pueblo. ¿Podemos orar y persuadir a Dios para que cambie de parecer acerca de algo? No lo intente. Esa no es la cuestión. La cuestión es, escuche, lo que Dios decida hacer, Él lo hará. ¿Nuestras oraciones tienen efecto? Sí, lo tienen. Un mejor modo de expresarlo es no tanto que cambiamos su parecer, sino que Dios nos responde según la situación en su sublime sabiduría. No convencemos a Dios, no lo convencemos de respondernos. Él está dispuesto. Nos ponemos en una posición delante de Él en la que Él puede libremente conceder las peticiones de nuestro corazón. Así, no le pedimos que cambie algo que Él decretó que ocurrirá. Le pedimos que se ocupe de esas cosas en nuestra vida con las que elige tratar, que son cada aspecto de nuestra vida. Y al ir a Él con corazón puro y buscar su voluntad, Él nos muestra, a veces rápido o a veces no lo sabremos hasta que actúa. Él nos mostrará su voluntad, cumplirá su propósito, nos pondrá en armonía con su voluntad y propósito cuando eso no era lo que queríamos. Él satisfará los deseos y las necesidades de nuestro corazón, porque así es Él, nuestro Padre, amoroso Padre Celestial que es bueno, que es poderoso, que nos ama incondicionalmente y que es bondadoso. ¿Hace la diferencia si ora o no? Sí. Sí hace una diferencia si ora o no. ¿Hace diferencia si ora o no por su vida? Sí. ¿Qué hay de la gente? ¿Sus amigos? Sí. ¿Qué hay de quienes no conoce? Sí. Porque así es cuanto Dios nos ama. Él quiere usarlo para impactar la vida de otro. Escuche atento. Porque lo más probable es que antes de que usted confiase en Cristo como su Salvador, ¿sabe lo que Dios hacía? Respondía a la oración de alguien o algunos que oraban porque usted fuera salvo. Esa es la gracia de Dios.